Y vamos a hacer una introducción a la clase de hoy, pasando rápidamente a abrir el apunte. Una de las cuestiones que venía, es una clase hoy bastante particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la grilla, en el cronograma, la tienen como fascismo, ¿sí? Pero nosotros vamos a tratar un texto, que es el texto de Enzo Traverso, ¿sí? El de las nuevas caras de la derecha, y también el del Sturwark, perdonen mi pronunciación, el neofascismo, la fase dura del liberalismo, ¿sí? Con una intención clara, ¿sí? Que es poder discutir nuestra realidad desde el presente, de poner en discusión, digamos, comprender el fascismo, comprendiendo la historia del fascismo, ¿no? El lugar histórico que tuvo el fascismo, pero también comprendiendo el uso de ese término como parte de nuestra realidad constante, del lenguaje político, del accionar político y de la reproposición política del fascismo, ¿sí? Teniendo en cuenta el escenario mundial, sobre todo en Europa, pero también latinoamericano y argentino, ¿sí? Es necesario para esto trabajar fascismo no solo como un periodo que quedó en la historia, sino como un proceso histórico concreto, obvio, ¿no? Pero a partir también de la comprensión de un concepto histórico que se traslada a una forma de comprender el mundo y el accionar político, ¿no? Y que tiene una dimensión histórica en el presente, ¿sí? O sea, cómo construimos una perspectiva histórica que nos permite trazar analogías, pero no homologías. ¿Qué quiere decir homologías? De no decir, bueno, es lo mismo, ¿sí? Porque justamente estamos ya en la segunda década del siglo XXI y no estamos a principios en la segunda década del siglo XIX, ¿no? Y varias cosas han pasado. Entre eso, el antifascismo. Pero discutir esto implica, y con esto charlábamos con Romina antes de empezar a preparar la clase, que estamos metiéndonos en la discusión política a una semana de las elecciones, ¿no? Y nos pueden tildar de adoctrinamiento, de bajar línea, de discutir, ¿no? K, anti-K, y todo lo que pasó alrededor de la situación del video de la profesora Laura Radetich, grabada sin consulta por sus estudiantes en la escuela, en el terciario de La Matanza. Y me parece, estamos al filo de la veda, ¿sabes? Y me parece interesante volver sobre eso antes de empezar, ¿sí? Antes de decir que estamos adoctrinando. ¿Y qué significa esa discusión sobre el adoctrinamiento? Parece. Y abrir el espacio para charlar sobre este tema entre todos. Porque justamente, y esto para empezar, hablar sobre el tema de lo que pasó con esta profesora, que a la vez la conozco, fui alumno de ella en la Facultad de Filosofía y Letras, fue profesora de didáctica, y justamente, claramente lo que le faltó ahí es mucha didáctica, y abrir el tema porque justamente creo que no es una forma la de ella de expresarse ante los estudiantes, las estudiantes, no es las formas de abrir una discusión y no es la forma de discutir, tanto de política como de historia. Pero sí es necesario, y creo un poco de las discusiones fue esa, que discutir de política es parte de la actividad necesaria de la construcción de un conocimiento histórico, ¿sí? No hacemos política no hacemos historia desde la neutralidad, ¿no? Es una falacia, ustedes tal vez a esta altura de la carrera no hace falta que se los diga, sino hacemos justamente desde un lugar situado, de nuestra realidad personal, social, argentina, latinoamericana, en nuestro contexto mundial, lo hacemos desde ahí, cruzados y absolutamente encarnados en esa realidad, cada uno más claro o menos claro de los dilemas que tiene en su presente cada uno de ustedes, pero todos nos expresamos desde un posicionamiento. Y ese posicionamiento es el cual abordamos la realidad y abordamos el diálogo con las y los estudiantes. Hablar de neutralidad es hablar de un currículum oculto, ¿no? Porque cuando ya entramos al colegio,
está asignado, ¿no? Pero naturalizado de todo un conjunto de currículum ocultos que pasa desde los padres de la patria, pasando, que esto ya lo vimos con nacionalismo, que tiene que ver con los padres fundadores, los grandes hombres, la construcción de la historia, como la historia de los grandes hombres que fundaron la patria, pero también, ¿no? En lugar del himno al Sarmiento, la historia mitrista, pero no es solo el mitrismo, ¿no? Está cruzado por un montón de sentidos comunes también que tienen que ver con eso. Y uno tal vez que está presente ahí en la discusión de la neutralidad es que la discusión de justamente una materia que estaba dando, que es la de ciudadanía, se puede hacer sin intervención del lugar del ciudadano como actor político, ¿no? Cada uno de ustedes el domingo se va a expresar como actor político, pero no solo un momento cada 2 años, sino la constante, digamos, ¿no? Y cómo justamente constantemente son actores políticos, no solo en movilizaciones, digamos, sino en la discusión constante. Por otro lado, la idea de que la única forma de discutir es transformar todo en intratables, ¿no? O sea, que es la imposibilidad de escucharnos, ¿no? O sea, la ausencia de diálogo, de la posibilidad del intercambio, la posibilidad del reconocimiento en el pensamiento del otro y la posibilidad de espacios para pensar. Si yo estudio historia y estudié historia fue porque tuve una docente ultra conservadora en mi secundaria, en la 2 de Aedo, una escuela bastante chiquita, donde estaba muy atrasado la currícula, y en ese sentido las docentes que había de historia y de cívica eran 2 docentes claramente de residuos de la dictadura, donde venían sin un papel en la mano, sin preparar ninguna clase. Pero justamente por eso es que daban el espacio para abrir el debate. Y creo que esa es una de las cuestiones que tienen que ser la tarea de nosotros frente al aula, es abrir el espacio para el debate, la reflexión, el diálogo. Diálogo me cuesta decirlo porque se ha utilizado justamente como todo lo opuesto, ¿no? Como, o sea, los que proclaman la idea de diálogo son luego los que hablan de la vacuna rusa como veneno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que apropiarnos de las palabras y usarlas realmente en su sentido. Y sin más allá de la bajada de línea de esa supuesta neutralidad o currículum oculto que hacía esa docente cuando, allá por la hiperinflación de Alfonsín, verán los años que tengo, estaba en una situación social muy álgida la Argentina, así que era todo discusión y todo debate, digamos. O por lo menos mis compañeros me alentaban a mí para que la disputa, así pasaba la hora más rápido, ¿no? Es una clásica que nos va a pasar a todos. Pero un poco de eso algo salió, digamos, creo que por lo menos algo quedó y algo se discutió y algo después seguía charlando con mis compañeros en ese momento, y era útil, digamos, ¿no? Justamente siempre abrir el espacio al intercambio es algo necesario y útil. No quiero hablar yo solamente por eso, ¿sí? Así que si alguno tuvo una reflexión sobre el tema del adoctrinamiento en el aula, lo puedo compartir. Adoctrinamiento no. Lo que me pasó hace poco fue que observando una clase justamente sobre el fascismo en Italia, el docente planteó, que no era docente de la casa, sino que en realidad era un chico que estaba haciendo prácticas, planteó, digamos, el lazo que se tiende habitualmente entre el fascismo y el peronismo. Y me causó mucha gracia porque justo se dio la casualidad, o lo hizo a propósito, no sé, porque no lo conozco, al residente, que planteaba el tema con un chico con una imagen de Perón como, digamos, como imagen digamos, de la llamada. Y digamos como que lo prendió fuego al pibe.
y después le impidió capaz que la discusión ver o sea, otro recurso que había planteado el residente, que era un video de la BBC en el cual le preguntaban a Gentile sobre si en realidad lo que se está viendo en Europa es un neofascismo. Y aunque, digamos, uno puede cuestionar, digamos, el origen de la fuente, a veces escuchar otra voz, como la de Gentile, que es una especialista en el tema, puede ayudarnos a ver qué es lo que están pensando los intelectuales, más allá, digamos, de dónde sea. En realidad Gentile digamos, es la eminencia sobre el tema, si se quiere, en Italia. Y me llamó la atención que, digamos, el mismo docente no podía respaldar la fuente que había, digamos, llevado a la clase, o el recurso más que fuente. O podría pensarse como las dos cosas, como fuente y recurso al mismo tiempo, porque estamos hablando de una palabra, si quiere, autorizada desde el ámbito académico. Y eso me pareció importante, digamos, como destacar que a veces no es solamente una cuestión de diálogo, sino también de respaldar nuestra posición desde la lógica, no solamente, digamos, desde una cuestión pasional, sino que a veces también, digamos, en la discusión tenemos que, como adultos y como docentes, frenar un poquito y, digamos, centrarnos en cuál es la lógica de la discusión. Si yo discuto para convencer al otro o si discuto para que pensemos juntos. Y me parece que por ahí, digamos, nos convendría aprovechar estas oportunidades que tenemos como para, o sea, más allá de que yo no soy peronista, capaz que era la oportunidad para obligarlo al pibe a rever algunas cuestiones sobre si es posible comparar, en qué puntos comparar o no, y bajo qué lógicas se compara al peronismo con el fascismo. No, eso. Sí, muy de acuerdo, María. Justamente, una de las cuestiones que nosotros tenemos que tratar de hacer es, justamente con recursos, con distintas formas de recursos, información, ¿no? Valerse de información, brindar información para que cada uno pueda alimentar su propio punto de vista. No significa de convencer al otro, sino que por lo menos hacer un debate sustentado en datos, en la comprensión de procesos, para que cada uno reafirme su posición si quiere, pero lo haga por lo menos con no, no reproduciendo, ¿no?, simplezas de zócalos de televisión, sino justamente pudiendo ser sustentado en fuentes, en textos, etc. Hola, Sí. ¿se escucha? Hola, hola, soy Joana, ¿cómo están? No me veo muy seguido por acá, pero bueno, soy ayudante de cátedra. Estaba pensando que es necesario también eh, reapoderarnos del lenguaje, ¿no? De las palabras para iniciar estas discusiones, porque estamos viendo que hay una confusión enorme, muchas veces alentada desde algunos sectores, con el uso del vocabulario, ¿no? Todo es fascismo, todo es comunismo, Vicentín es comunismo, Argenzuela, Venezuela, tenemos como una confusión enorme con respecto al vocabulario, adoctrinamiento, ¿no? Y me parece que es muy importante como profesores de historia recuperar este valor de los conceptos. Hay que, me parece a mí, que trabajarlo mucho en clase, en secundaria, para que los pibes sepan de qué están hablando, ¿no? Se me viene el video del youtuber, creo que es un youtuber, que le preguntaron qué era el comunismo y ya te lo googleo. Así está, claro, está funcionando así el nivel de discusión y eso también hace que está, para eso está Wikipedia, así Yamil. Pensaba un poco en eso, ¿no? Lo importante de darle más, profundizar más en los conceptos, que muchas veces los profesores no los tenemos del todo claros, ¿no? No quiero hablar en tercera persona, pero me ha pasado en las prácticas eso también, cuando iba de oyente a ver las clases y no estaban del todo claros los conceptos. Entonces, si no los tenemos claros, es muy difícil enseñarlos después. Ayer, de hecho, hubo un hecho bastante interesante que fue un video que sacó La Nación con todos los candidatos definiéndose ideológicamente y ni ellos lo tienen claro, o lo tienen claro y lo ocultan.
Pero bueno, hay algo ahí también de la apropiación de las palabras y esto que va a plantear Traverso de la homología y la analogía, ¿no? O sea, comprender el tiempo histórico, los movimientos sociales, políticos, económicos, y ver si efectivamente son aplicables. Y con respecto a lo que hablaban antes de la docente, creo que también algo que es bastante interesante es poder dar un debate sustentado, pero también con cierta, si se quiere, honestidad intelectual. De hecho, acá pasa en la cátedra, este texto a mí me encanta y siempre terminamos discutiendo porque hay otros integrantes de la cátedra que lo critican el texto y a mí me encanta. Y también eso, ¿no? Como el disenso en, bueno, el texto es bueno, da debate, efectivamente es bueno porque da ese debate, podemos dar ese debate, e incluso lo enriquece mucho más, que no estemos todos de acuerdo y podamos discutirle al autor o al tema del texto, no importa, pero me parece que el debate se vuelve mucho más rico cuando se da esa discusión. Sería diferente agarrar un pizarrón, poner la palabra fascismo y tirar 3 conceptos y bueno, esto es lo que saben de fascismo. Y bueno, eso me parece que es también algo bastante importante para llevar al aula, sobre todo en secundaria, ¿no? Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Sí, yo lo que agregaría, además de cómo se trata los contenidos en el aula, es también qué formas trasladamos al aula de discusión y de debate político, porque creo que hay un nivel de panelización del debate político donde de repente somos todos gente, es como un móvil de intratables a veces, una discusión, un debate político. Somos todos gente gritándose, que no se escucha, y creo que el aula es una buena instancia también para aceitar formas de debate político, que a veces se termina trasladando ese tipo de forma o de diálogo, de debate que terminamos reproduciendo también. Sí, Además, a mí me parece, perdón, no, Eugenia, dale. que en el aula también estaría bueno como reformularnos todos el sentido de un debate o por qué queremos llevar a cabo un debate. Porque como decía Leandro, muchas veces nos pasa, nosotros adultos, que terminan siendo situaciones de terminar todos a los gritos, tratando de ver quién grita más fuerte, imponiendo su opinión. Y la verdad es que también los chicos y las chicas del secundario entran con 12, 13 años, salen con 18 años, 17. Es un proceso de crecimiento donde van a tener sus opiniones y van a cambiar de opinión 1000 veces. Entonces, reformular la idea del debate a no ver quién grita más fuerte o ver quién se impone más opinión, sino contextos de aprendizaje, de ver diferentes opiniones, de ver por qué uno piensa esto, lo otro, no pensarnos como que sabemos todo, sino encontrar en la palabra del otro también momentos para seguir creciendo y aprendiendo. Yo pensaba también cuando entré en el secundario y cuando lo terminé, pasé por 500.000 etapas, pasé por el pañuelo celeste, a después estar a favor de la despenalización del aborto, a estar más de acuerdo con la izquierda, después más con el kirchnerismo, una etapa otaku oscura, como son millones de fases que tiene el adolescente y que no tiene por qué cerrarse en ninguna. Entonces está bueno la definición de lo que puede ser un debate. Sí, eso que dice la compañera estoy totalmente de acuerdo porque además a mí por lo menos me pasó que muchos de mis compañeros cuando entramos en la secundaria terminamos con la concepción de que la idea en sí del debate o siquiera de tomar aunque sea una postura política, ya ni siquiera hablando de elecciones de partidos, sino sobre cualquier tema, digamos, se vuelve reacio y como hasta un punto como repugnante. Siempre me transmitieron esa sensación de cómo, digamos, se quieren dejar a un lado la responsabilidad de pensarse a sí mismos y tomar una postura y sin darse cuenta están permitiendo que otras personas se los piensen por ellos, básicamente. Que esas otras personas casualmente también se presentan como neutrales y arbitrarias cuando es totalmente todo lo contrario. Así que eso me parece bastante importante, recuperar el valor de lo que realmente es un debate. Cuelo dos cositas nada más relacionado con lo que decían Leandro, Eugenia y recién Alejo. Parece una, la cuestión de las transformaciones que mencionaba Eugenia, que cada uno lo puede reconocer y es formidable que podamos cambiar de opinión y a partir del intercambio con otros y con nuestra realidad, me parece
indispensable eso, y va en contra de la lógica del mercado del encasillamiento, ¿no? O sea, hoy en el mercado somos un segmento que nos tratan de identificar que seamos eso para consumir eso, y eso en todos los términos, incluido la política, incluido el lugar desde el cual comprendemos la historia, ¿no? O sea, lo comprendemos desde ahí no nos modificamos. Con la lógica de las redes sociales, con la globósfera, que cada uno habla y dialoga solamente con los que piensan igual que sí, todo eso está fragmentando cada vez más a la sociedad, y así se piensa el debate, se piensa desde torres que se tiran lanzas y flechas cada uno, imposibilidad de intercambiar, ¿no? Y en ese sentido, rescatar la idea de que el debate, una cosa es el debate y otra cosa es el conflicto, porque conflicto siempre hay. Estamos estudiando historia, el conflicto es natural a la relación, por lo menos de mi interpretación, desde la lucha en las cuales las fuerzas sociales justamente pugnan para poder construir cada uno sus intereses. En ese sentido, hay que comprendo la historia y comprendo también los debates políticos, y también, ¿no? Como conflicto. Pero no conflicto de matar al otro e imponerse sobre el otro, ¿no? Porque en este espacio tenemos que construir una idea de igualdad. Y una idea de igualdad obviamente está ligada a la libertad, ¿no? Que tanto estamos hablando de libertad, yo por lo menos comprendo que no hay libertad sin igualdad, ¿sí? Justamente todo lo contrario a lo que plantea el mercado, ¿no? La falacia de que cada uno puede ser libre sin importarle lo que hace y piensa el otro, y cuán libre e igual puede ser el otro, ¿no? Para que justamente exista libertad, tiene que haber igualdad. En ese sentido, más allá que cada uno tenga su lugar encasillado o quiera encasillarse, me parece que la necesidad es poder un poco salir o bajar las barreras de ese encasillamiento y también comprender inclusive la posición y el derecho que tiene un profesor o profesora de plantear su posición, ¿no? En contra de la idea del adoctrinamiento, es necesario que cada uno de ustedes pueda decir sus opiniones, como es necesario que el docente pueda fundamentar las suyas, ¿no? No imponiéndolas desde un lugar del poder, siendo consciente el profesor que tiene un lugar de poder, ¿no? No de igualdad, justamente. Por más que quiera abrir el debate horizontal, nos sentamos en ronda, siempre hay un lugar donde el profesor es el que pone la nota, digamos. Entonces, o podemos construir la nota entre todos, pero el que va a firmar el acta es él. Entonces, desde ese sentido siempre hay un lugar de poder, no invisibilizarlo, plantearlo, pero plantearlo para justamente abrir un poco la posibilidad de intercambio y plantear justamente que es saludable que el profesor también plantee e incorpore el conflicto como parte del debate y el lugar en el aula, ¿no? Parece. Y dicho esto, como un lugar de poder, vamos a dar la clase. Vamos al adoctrinamiento ahora. El adoctrinamiento. Perfecto. Estoy compartiendo, díganme si ven. Romy, déjame aclarar algo antes de empezar. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a dar el texto de Traverso y el de Sturward Hackberg, que hablan justamente de las nuevas derechas y del neoliberalismo. También hablan del fascismo clásico, pero no va a alcanzar lo que expresan estos textos para poder comprender, ¿no?, el fascismo de Mussolini y de Italia, ¿no?, el lugar que surge. Así que esto lo vamos a ir aclarando o en el transcurso de la clase o sobre el final o sobre la clase que viene, ¿sí? Pero lo vamos a trabajar. Bueno, cualquier cosa hablen porque no los veo, así que vamos parando y si hay algún debate o alguna pregunta o algo, me hablan. Bueno, este es un texto, como decía Gaby, de Enzo Traverso, que es un historiador e intelectual italiano que se formó en la escuela del marxismo. Es uno de los historiadores más importantes que toca las ideas del siglo XX, especializado en investigación sobre el holocausto nazi y el totalitarismo. Bueno, y un poco lo que decía Gaby, esto lo pasamos un poco más rápido, ¿no? ¿Por qué ponemos este texto? Bueno, porque justamente discutir el fascismo histórico también implica una nueva discusión sobre los fenómenos políticos contemporáneos
pero no solo los políticos, sino también como fenómenos sociales, que generalmente emparentamos con esta idea del fascismo. Remitimos a esa idea, remitimos a este fascista, este facho. Bueno, y entonces Enzo Traverso va a dar esa discusión, ¿no? Él sostiene que estamos en una época de transición donde las palabras que usábamos para determinar determinados procesos ya no alcanzan para explicar este presente, ¿no? Y el problema es que todavía no construimos esas nuevas palabras. Entonces, esas categorías empiezan a quedar como vacías de contenido, ¿no? En este contexto van a aparecer, bueno, justamente fenómenos como el de Trump. Esta obra es del 2016, que recordemos que en el 2016 es un proceso, bueno, está el proceso eleccionario por el cual gana Donald Trump, es contemporáneo a la campaña de Le Pen en Francia, al avance, por supuesto, de la derecha, bueno, así en Alemania, en el Brexit, y también él va a tocar específicamente el tema del Brexit, que ahora vamos a llegar, y tiene una mirada bastante interesante. Lo loco de este texto, que también lo hablábamos con Gaby, es que pasaron 5 años y como que hasta ya quedó viejo estas mismas categorías que Enzo Traverso va a proponer. Para que veamos el dinamismo, ¿no? de estos conceptos y estas categorías que todavía estamos tan arraigados y las seguimos utilizando. Cuando hablamos de la renovación o la difusión, ¿no? de estos movimientos como de extrema derecha, a nuestra cabeza siempre viene la idea del fascismo clásico, ¿no? del fascismo de las 2 guerras mundiales. De hecho, es algo que comúnmente justamente escuchamos, tal facho, esto fascismo, pero debemos, lo que va a decir Traverso es que debemos tener mucho cuidado porque cuando pensamos en esos términos, omitimos que estamos partiendo de un contexto totalmente diferente al de aquella época. Y una de las cosas más relevantes es que justamente le llamamos fascista a los movimientos que levantan la bandera contra el fascismo y tienen este halo de republicanismo, de diálogo. Entonces, evidentemente ese término está quedando vacío. Sin embargo, lo que va a decir Traverso es que cuando hablamos de fascismo no puede haber ambigüedad. El fascismo es fascismo, el término fascismo remite a ese fascismo clásico entre guerras, y que justamente las nuevas derechas son movimientos muy heterogéneos, que no exhiben los mismos rasgos que ese fascismo clásico. Por eso, para hablar de estas nuevas derechas, Traverso va a utilizar la herramienta de distinción entre entre neofascismo y posfascismo, que ahora lo vamos a desarrollar para que vean bien las diferencias. Sobre todo porque justamente la historia es el tiempo que pasó con el contexto en el que determinada cuestión pasó, por ejemplo, el fascismo clásico, pero traspolar esa situación a nuestra actualidad implicaría hacer una homología, o sea, considerarlo este tiempo un igual a aquel tiempo. Él propone justamente que no hagamos analogías, sino homologías, sino justamente para no construir iguales, sino pensar en términos de diferencia, semejanzas, ¿sí? Para poder construir dimensiones de historicidad que sean propias de cada categoría. Por eso él reafirma tanto esta idea de que la categoría de fascismo utilizada en la actualidad carece de un sentido y de un sentido para ser aplicado en esta actualidad. El neofascismo. Bien, ¿no? El neofascismo es el que más nos va a sonar, ¿no? Es Traverso lo va a mencionar, como el que está relacionado con el intento de prolongación, reconstrucción y regeneración del viejo fascismo. Por eso la foto más clara no puede ser. Él lo entiende como un efecto residual de aquel fascismo, como los partidos europeos que reivindican la continuidad ideológica y, no sé si a ustedes se les ocurre algo aquí,
Pero bueno, a Iorio lo bajaron de cantar el himno y no lo va a cantar. El posfascismo. Acá se pone más compleja la situación. Traverso propone, y es el que más trata, ¿no? Él, en todo su texto. Traverso propone el término de posfascismo y lo entiende como un proceso que está inacabado, está en curso. Lo que Traverso menciona es que designar como fascismo a los movimientos que van desde Le Pen al Estado Islámico, o Macri, o Trump, o la derecha radical en Ucrania, Bolsonaro, Biondini, bueno, si todo es fascismo, nada es fascismo. El término se termina vaciando de contenido. No es la misma definición para todos, no puede ser la misma definición para todos. Sin embargo, en el análisis se los suele categorizar de la misma manera. Por ejemplo, llevado al aspecto nacional, hagamos esta traspolación al aspecto nacional. Aquello que escuchamos tanto durante los 4 años de macrismo, el cantito que se cantaba en todos lados, Macri basura, vos sos la dictadura, bueno, evidentemente operamos de esa forma, operamos por comparación, partimos de una conciencia histórica y un imaginario político para traspolarlo a la actualidad. Recurrimos a la historia para poder explicar el mundo en el que vivimos. Pero si hacemos esa comparación traspolada, sin entender las similitudes y las semejanzas, estamos cometiendo un error. Por eso lo que él menciona, y creo que es la frase que lo resume perfecto y es la más clara, que es que una cosa es que se puede hacer la comparación y otra cosa es que esa comparación sea válida. El posfascismo, para Traverso, se emancipa de la idea de fascismo clásico, aunque lo conserva como matriz. Pero algo muy determinante es que el posfascismo no va a reivindicar esa afiliación, no se va a llamar a sí mismo fascismo. Y este es un punto que es el punto de diferencia con el neofascismo, ¿no? Con estos muchachos que seguíamos viendo con la esvástica, levantando la mano. Bueno, ellos no se atribuyen a sí mismos ser continuadores de ese fascismo clásico. Pero justamente sin la matriz del fascismo clásico, estos movimientos posfascistas no existirían. Sin embargo, lo que hay que analizar, según Traverso, es justamente esta transformación que se sigue dando y por lo cual desconocemos en qué va a terminar, desconocemos su rumbo. Así que lo que le va a decir es que cuando recién se establezcan en algo nuevo, se podrá establecer una definición. Un problema que tiene la historia reciente en caer en el análisis siempre tarde, ¿no? Es la historia, bueno, es el análisis histórico. Lo que caracteriza al neofascismo es un régimen de historicidad específico, que es el comienzo del siglo XXI. O sea que estamos a nada, estamos a 20 años. Que precisamente sustenta el contenido ideológico de estos movimientos, que es fluctuante, inestable y por momentos hasta contradictorio. Él pone el ejemplo del Frente Nacional de Francia, que se crea en 1971 y está muy apegado a la tradición fascista francesa, congregando a sectores religiosos, nacionalistas, colonialistas, etc. Pero menciona que en 2011, con la dirección de Marine Le Pen, que es la hija de Le Pen, lo que sucede es que se intenta como un cambio de piel, ¿no? Y el discurso se empieza a transformar. Ahora, este movimiento se preocupa por la respetabilidad, por integrarse al sistema, es decir, quiere transformar, y acá esto les va a sonar, espero que les suene, quiere transformar el sistema desde adentro, ¿no? Y esto es algo que escuchamos mucho, el domingo votamos, esto lo estamos escuchando, y la diferencia es que el fascismo clásico no quería transformar el sistema desde adentro, lo quería transformar todo. Y esa es una distinción entre estos nuevos movimientos y el fascismo clásico que es clave. Que por supuesto lo vamos a ver cuando veamos el fascismo clásico y les va a quedar clarísimo.
menciona lo que considera las causas del surgimiento de estas nuevas derechas, entre lo que menciona, por ejemplo, la crisis del proyecto de la Unión Europea. Él va a decir que la Unión Europea nace desde un ideal europeísta como un modelo de federalismo continental, y que en un inicio fue justamente concebido como una voluntad de devolver la paz al continente terminada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en cierto punto se mostraba como la superación de los antagonismos de la vieja Europa. E incluso, por momentos, era la alternativa progresista, ¿no? Ligada a la socialdemocracia. Sin embargo, en el hoy, la Unión Europea se aleja del proyecto inicial y termina justamente erosionando las soberanías populares para someter la soberanía, para someter al continente como una soberanía supranacional y global, ¿de quién? De los mercados, ¿no? De los mercados financieros. Es decir, que hoy, lejos de proponerse como una barrera contra el ascenso de las derechas, las termina legitimando y justamente alimentando, ¿no? Pero retomando el ejemplo anterior, actualmente las fuerzas que dominan la economía global, va a decir Traverso, lo curioso es que no apuestan a figuras como Marine Le Pen o a los movimientos posfascistas, sino que siguen sosteniendo a la Unión Europea. Él hace un ejemplo que, bueno, en ese momento era súper actual, ahora quedó un poco viejo, pero se van a acordar todos, ¿no? Que justamente la Unión Europea hizo mucho para que no suceda el Brexit. Y, por ejemplo, apoyó a Hillary Clinton, no a Trump, en las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, justamente como no sabemos el rumbo que van a tomar estos movimientos, tal como pasó en Alemania entre 1930 y 1933, cuando el nazismo dejó de ser un movimiento minoritario, hay que prestar atención especial a estos nuevos movimientos de derecha. Como un ejemplo, como una mención así al pasar, a mí me llama la atención cuando él menciona estas cuestiones con lo que sucede hoy, por ejemplo, con los autodenominados libertarios, ¿no? Porque, bueno, ellos se colocan justamente como interlocutores e incluso muchas veces son tomados a modo de gracia, de chanza, pero llama la atención la cantidad de jóvenes que entienden este pensamiento como una forma disruptiva, ¿no? Como, bueno, viró la rebeldía, ha virado, está en otro lado. De hecho, creo que antes de ayer fue el cierre de campaña de Milei, y la verdad es que había muchos jóvenes, e incluso hay hasta una reivindicación del rock, ¿no? Con esta canción El domingo fue. El domingo. Con esta reivindicación del rock, con la canción de La Renga, bueno, etc. Y justamente hace unos años lo disruptivo era que la juventud fuera justamente antisistema, y si bien no es todavía una opinión mayoritaria, vamos a ver qué fuerza electoral tienen el domingo, y hay que pensar también que vienen a proponer una nueva forma de canalizar determinadas demandas a las que hay que terminar escuchando. Estos movimientos, justamente, lo que va a decir Traverso es que los movimientos de nueva derecha son los que retoman una retórica republicana, si se quiere, y enmarcada en medidas de seguridad, como el resguardo ante determinadas amenazas, amenazas para la seguridad, amenazas que terminan en la aplicación de medidas de discriminación, de desconfianza contra otras poblaciones. Y en Europa, bueno, por ejemplo, en Europa de origen, en la Europa del origen, la Europa, perdón, postcolonial, bueno, no hace falta poner de ejemplo el concepto de terrorismo, ¿no? Bien, y esto me parece muy interesante porque lo que va a decir Traverso es que si tenemos un problema con la categoría de fascismo, vamos a tener inevitablemente un problema con la categoría de populismo.
Porque como contracara de estos conceptos, pensaríamos que justamente se encuentra este concepto de populismo, que está presente cotidianamente, lo escuchamos todo el tiempo, y sobre el que Traverso responde que se usa justamente como el fascismo de una forma tan abusiva que logró que perdiera gran parte de su valor interpretativo. Y que hace que quede alejado a una realidad contemporánea, ¿no? Traverso lo que va a decir es que el término populista no sirve como sustantivo, sin embargo le reconoce cierto valor en el término para los movimientos que logran exaltar al pueblo en tanto pueblo. Es decir, que exalta las virtudes del pueblo y que lo opone a las élites. Y que justamente va a intentar movilizar, que son los movimientos que intentan movilizar a las masas contra el sistema o contra justamente estas élites. Por eso para Traverso, esa apelación al pueblo, esa apelación del populismo que intenta movilizar a las masas, representa más un estilo político que una sustancia ideológica, que se puede definir o categorizar como corriente política. Y esa retórica, tal como la plantea Traverso, se puede encontrar en líderes súper disímiles unos de otros, ¿no? Por ejemplo, él va a hacer este recorrido, dice que se ha tildado de populista a Sarkozy, Le Pen, Berlusconi, Trump, Sanders, Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, por supuesto a Cristina. Entonces, ¿qué es el populismo? Si se convierte en una cáscara vacía, esto se termina llenando de contenidos que son políticamente diferentes. Por tanto, pareciera que calificar más, lo que va a decir Traverso es que el populismo pareciera calificar más a quien usa el término que a quien describe el término. Por eso para él hay una distinción, por ejemplo, entre las izquierdas de América Latina y los movimientos posfascistas europeos, porque dice que los de América Latina, más allá de sus límites, buscan cierta redistribución de la riqueza. Estas izquierdas de Latinoamérica buscan cierta redistribución de la riqueza para incluir en el sistema político a estratos sociales excluidos, porque su objetivo es esencialmente social. Y bueno, ahí la cabe mencionar a lo que mencionaba la compañera, habla específicamente del peronismo con el rol que ocupa también con su particular vínculo con los sindicatos, ¿no? Entonces, Traverso lo que va a decir es que el populismo termina siendo un arma de combate político que lo que busca es estigmatizar al adversario, que revela en realidad un profundo desprecio por el pueblo, de quien utiliza este término a modo de estigmatización, si se quiere. Cuando las medidas neoliberales, va a decir Traverso, se ven enarboladas como norma, cualquier reacción va a resultar populista. Parece populista, es denominada populista. Por ejemplo, y esta es hemos estado horas discutiendo esto, si según lo que dice Traverso, el populismo es la apelación al pueblo, es querer movilizar a la masa. Macri, por ejemplo, ¿es populista o no es populista? Bueno, a mí me parece que es una discusión hermosa para dar. Por ejemplo, y lo hemos hablado también el año pasado, ¿no? La primera vez que se pone en debate, por ejemplo, el tema por el aborto legal, es una iniciativa que se da durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, bueno, es una apelación al pueblo, se le está hablando, se está intentando movilizar a la masa, se busca convencer, se busca movilizar. ¿Es populismo o no es populismo? Los partidos populistas de Europa, por ejemplo, se caracterizan por la xenofobia, el racismo, que por supuesto tiene como objetivo la exclusión de grupos enteros. Por eso, para Traverso, este término de populismo no hace más que sembrar confusión y no explicar demasiado. Y retomando esto que nos preguntábamos de si Macri es populista o no populista, Traverso se plantea si no está surgiendo un nuevo tipo de populismo, en el que, por ejemplo,
y retomo el ejemplo anterior, en el que, por ejemplo, Macron o los libertarios, ¿no? Puedan ser un ejemplo de un nuevo pensamiento liberal, de una nueva demanda liberal, para todos los que quieran competir, por ejemplo, ¿no? Si no es un populismo liberal, si se quiere. De hecho, Macron incluso tiene aspecto de progresista, ¿no? Hace una defensa muy, muy fuerte sobre la individualidad. Bueno, ahora con lo de la pandemia, estas cuestiones, y por eso el texto cayó ahí en ese momento, porque bueno, con la pandemia también las políticas se vuelven más confusas por una cuestión más sanitaria, ¿no? Pero bueno, Macron es un gran defensor de las libertades individuales, que en el fondo termina reivindicándose como una defensa de las minorías. Por ejemplo, hay algo bastante anecdótico que, si recuerdan, los discursos de la legalización por el aborto, en el 2018 fue el de Fernando Iglesias, pero voy a citar el del año pasado, que fue el de Waldo Wolf, donde Waldo Wolf prácticamente se sentó en el Congreso y dijo, yo no puedo creer estar votando esto, que las mujeres no puedan abortar. O sea, en el siglo XXI es una vergüenza tener que estar votando esto. Bueno, hay una apelación ahí a la masa, al pueblo, pero desde el pensamiento totalmente liberal e individualista. No hay un pensamiento colectivo ahí, sino, bueno, que cada individuo pueda hacer lo que tenga ganas. Pero, Milei, no sé, para abrir un poco si se quieren meter en el debate. Sí. Romy, Milei piensa absolutamente todo lo contrario, ¿eh? O sea, sí, totalmente, por eso. Sí. Por eso, yo creo... El discurso de Milei y está el discurso de Fernando Iglesias. Los dos son liberalismo, supuestamente, ¿no? Pero... Exacto. Y justamente, y Milei opina todo lo contrario. Entonces, acá entra esto que plantea Traverso de que son movimientos inacabados y que no puede ser todo lo mismo. No podemos decirle facho a Milei o a Waldo Wolf. Hay algo ahí que es diferente, que está sucediendo, que está en acción, que está en movimiento y que sin embargo todavía no podemos utilizar un concepto, una categoría que lo pueda definir correctamente con las especificidades que requiere. A mí siempre me hace pensar en Bauman este tipo de cuestiones. Sí. Porque es como que, digamos, van adaptando su contenido según las necesidades del momento, y es como que en realidad, en definitiva, nada es nada, y entonces no es, digamos, inocente el vacío de contenido de las categorías, sino que tiene toda una intencionalidad, o sea, se quiere hasta como una estrategia adaptativa, camaleónica, de adaptarse según las demandas del momento, porque el PRO, digamos, apeló a la república y a la democracia como categorías en el momento en que había que pelearse con Cristina porque supuestamente tenía formas que no eran democráticas o republicanas. Y en definitiva, ¿qué es la república? ¿Qué es la democracia? También las vaciaron de contenido y de significado histórico, digamos, a conveniencia del PRO. Y de hecho, si nosotros viéramos la tradición, digamos, de la que viene el PRO, claramente son antirrepublicanos, o sea, no tiene, digamos, razón de ser. Y la otra cuestión es que me parece que la coyuntura económica ayuda mucho a darle, digamos, sostén a todo este tipo de movimientos, porque Milei apela, digamos, a una juventud que no es toda la juventud, no es una juventud popular, apela a un determinado segmento de la sociedad, y no es inocente esta apelación, digamos. No la voy a comparar con el nazismo y con el fascismo en el sentido de que, igual esto yo en otros momentos lo he discutido, no es, digamos, una apelación a una clase media. Eso de que el fascismo y el nazismo se sustentó en la clase media, yo lo discutiría, pero eternamente, porque en realidad se sustenta en la necesidad y digamos, en la búsqueda individual, o sea, porque también eso, todas las categorías y todos los, digamos, todos los proyectos y todas las ideas que surgen con el liberalismo de la superación individual, del bienestar personal y, digamos, e individual,
eso fue calando en todas las sociedades y en realidad, en definitiva, no nos vemos como una comunidad, sino que nos vemos como individuos que estamos luchando constantemente por un bienestar personal sin entender que sin bienestar colectivo no va a haber bienestar personal. Y entonces Milei apela a esa gente que piensa que porque va a estudiar una carrera universitaria o una carrera o que, digamos, quiere tener su propio emprendimiento, que hay un proyecto político que, digamos, lo que va a hacer es respaldar o garantizarles esa situación. Y es falso, es una falacia. O sea, más demostrado que lo que pasa en Estados Unidos con su economía o lo que pasa en Europa con la economía, o sea, ya está. No tiene como... Si en realidad la gente se sentara a analizar qué es lo que dice Milei, a qué apela desde lo político y a qué apela desde lo económico, creo que ni siquiera los mismos votantes de Milei lo votarían. No, por eso justamente se aprovecha digamos, tratar de seducir esa juventud. Digamos, también no es casualidad que sean tan jóvenes quienes lo siguen en ese caso. Hay mucho de aprovecharse, como decíamos al principio, de una falta de información, de explicación, porque, digamos, Milei y, bueno, otros libertarios dan muchas cosas por sentado y no las explican. Entonces, por ende, pero bueno, perdón. Igual, ojo con esta idea de, por lo menos, ¿no? Pienso, esta idea de engaño, de convencimiento. Hay que atender también, digamos, y lo vamos a ver después en el texto de Stulwart, más adelante, por ejemplo, en el gobierno de Macri ganó una elección. Macri llegó por vía democrática y no puede ser todo engaño. Hay un proyecto detrás de esta nueva derecha y tiene un correlato en la democracia, en las urnas, en los votos, y a veces, aunque se vote lo que a nosotros no nos gusta, eso no implica que la gente esté votando engañada. Y también no me refiero a engaño, me refiero a que hay una apelación a una realidad que ellos mismos saben que no. O sea, Macri cuando apela a la democracia y a los valores republicanos, él mismo, digamos, un mes después de haber sido electo, o sea, sentó a Rosenkrantz en la Corte Suprema, o sea, si él respetara la República, él no hace dedocracia en la Corte Suprema, o sea, en el Poder Judicial. Entonces, cuando yo hablo de engaño, hablo de que hay incluso hay en los mismos sujetos un digamos, engaño en el sentido que va a haber alguien que nos va a garantizar aquellos valores en los cuales digamos, fuimos formados, nos educaron o nosotros pensamos. Entonces, me da la sensación... una vez yo planteé que Benedetto Croce, el filósofo italiano, en realidad había terminado siendo un intelectual orgánico del fascismo. O sea, generó un quilombo, pero me dieron la razón, porque en definitiva, cuando yo no muestro realmente o no hago nada para modificar o para, digamos, blanquear una situación que de hecho se está dando y sigo viviendo en esa situación que se está dando, en realidad soy cómplice de esa situación. O sea, yo no voto, en situaciones ideales yo no votaría nunca al peronismo, pero en el 19 voté el peronismo. ¿Por qué? Porque quería que se fuera Macri. Y si iba con un sopapo en la oreja, perfecto. Y de hecho, digamos, hasta he tenido discusiones con compañeros del profesorado por esa situación. Me parece que, o sea, en cuanto a nosotros y nuestros valores, a veces, de hecho, digamos, tenemos conductas que no siempre reflejan esos valores, pero también a veces tenemos conductas que reflejan esos valores. Y me parece que la gente que sigue a Milei, o la gente que sigue a Macri, o la gente que sigue, digamos, a la izquierda, en definitiva, lo que en algún momento hace es, digamos, reproducir, aunque no esté del todo convencido, conductas que responden a una serie de valores e ideas que tenemos en la cabeza. A mí me gustaría agregar algo como para que tengamos en cuenta a la hora de hacer los análisis históricos, tener cuidado con esta idea de ver al pueblo o a los sujetos como algo pasivo
dominado por un líder, ¿no? Esto que comentábamos de los jóvenes, ¿no? Como que están engañados o que se aprovechan de su ignorancia o su falta de conocimiento. Ojo con estas visiones también de la historia, ¿no? Que también tiene que ver con el término populismo, ¿no? Esta cuestión de la demagogia, del líder que domina las masas. Concuerdo, dice Sofía. Bueno, nada, más que nada eso. Y entender, me parece a mí, que estos movimientos, estos nuevos posfascismos o estas nuevas derechas, como querramos llamarlas, tienen una base social importante que creo que está muy relacionado con el tema de la crisis del estado de bienestar, con la imposibilidad del Estado de llegar y de brindar soluciones a muchos sectores de la sociedad. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos también, que sería otro tema también para analizar y para profundizar, el crecimiento de los sectores evangélicos en Latinoamérica, que me parece que también de alguna manera llegan a sacarle provecho a un descontento que hay hacia la política y hacia la imposibilidad del Estado de dar respuesta. Estado, digo, de diversos partidos, por no querer, por no poder, por lo que sea, pero hay una imposibilidad del Estado de dar respuestas a muchas problemáticas de la población, y quizá estos grupos se presentan como una alternativa, y bueno, me parece como para pensarlo también. Total, hay una frase que para mí resume bien esto, que es que los lugares se ocupan, ¿no? Y me parece que más que hacer un juicio de valor sobre estos movimientos, hay que intentar comprender por qué. ¿Por qué, por ejemplo, el domingo posiblemente la tercera fuerza sean los libertarios? ¿O por qué Macri ganó en el 2019? ¿O por qué, por qué suceden las cosas que suceden, más que hacer un juicio de valor? Porque si no estamos utilizando justamente ese mismo término de populismo como una forma despectiva, haciendo esto que decía Yoga, ¿no? De pensar al pueblo como algo pasivo, incluso hasta en contra de su propia voluntad, o sea, como pasivo aunque no quiera. Y bueno, esa idea me parece que hay que empezar a rasgarla ahí, a ver qué hay atrás. Esto era de Zamora, que él mismo dijo que Macri hizo más populismo que nadie. Romy. Sí. Una pastillita. Vuelvo a recuperar, ¿no? Algo de los textos que ya vimos. Cuando vimos a Moss, que habla de la sacralización de la política, en ese texto un poco tratamos de dejar en claro también la configuración de la política del siglo XIX que se va a trasladar al siglo XX, que es la idea de que los sujetos sociales contemporáneos no se mueven exclusivamente a través de la razón, aunque la modernidad, la contemporaneidad es supuestamente el reino de la razón, ¿no? O sea, la identificación y la construcción y adscripción no es a un discurso político en tanto el contenido exclusivo racional del discurso político, sea de Cristina, sea de Macri o sea de Milei. O sea, ¿cuántos pibes que estaban el otro día ahí en Lezama estaban a favor de la destrucción del Banco Central? Pocos, creo, que ni siquiera se lo llegaron a pensar. Pero sí lo que expresa ese sector, como expresó Cristina o Néstor Kirchner después del 2001, es lo que dice, y me parece una categoría útil que rescata el texto de Traverso, es un régimen de historicidad. Es un momento en que los sectores sociales se trastoca la relación entre presente, pasado y futuro. Cuando esa linealidad de, bueno, yo soy esto para ahora porque fui esto a mis viejos y yo voy a hacer esto, o es la idea de laburo porque y voy a tener una casa, eso se trastocó totalmente en el 2001, hoy o después. Entonces, las formas de pensar también se trastocan, ¿sí? Las formas en que se construyeron las identificaciones políticas también se trastocan. ¿Cuánto Milei expresa más que la destrucción del Banco Central la reacción al movimiento feminista? La reacción, o sea, de reafirmación de acá estamos los machos patriarcales, ¿no? Todo eso. O de clases acomodadas que se vieron desilusionadas con el macrismo en el poder, digamos. O sea, expresan más allá del discurso exclusivamente y el descontento generalizado, obvio, ¿no? Y todo el descontento
mundial expresado contra la pandemia, etcétera, ¿no? Y no es, y esto es importante para hacer la relación con el fascismo, el discurso fascista era una ideología anti-ideología, era un discurso contra la razón, era la voluntad de poder, ¿sí? La voluntad viril, machista de poder. ¿Cuánto de eso hay hoy en los discursos de la nueva derecha? ¿Y cuánto el discurso en contra de la razón es un discurso que también se expresa, que es el discurso de la antipolítica, se expresa en el discurso de los tecnócratas? Los políticos hicieron todo mal. Ahora tienen que venir acá ingenieros o tecnócratas a administrar, ¿no? Los administradores. Ya no es una tarea de políticos, sino de administradores. Ese también es un discurso antirracional. Es un discurso anti la posibilidad del ejercicio de la política y el debate, ¿no? Es solo cuestión de administración. Nada, para pensar un poco. Ahí una cuestión más. En el Drive tienen un par de fuentes sobre el fascismo. Y una de ellas es la doctrina del fascismo, para hacer la relación con el liberalismo, ¿no? Y dice, siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado. Eso no es mi medio, ¿no? Para hacer una discusión de tema. Sí, perdón, Ron. Bien, continúo. Bueno, y Traverso hace un análisis de la figura de Trump. Recordemos que escribió esto es una entrevista que él da en el 2016, así que, sí, ¿alguien habló? No, bueno. Bien, lo que va a decir Traverso es que la victoria de Trump va a girar a la derecha el eje político del mundo, ¿no? Y que hay que tener en cuenta la observación que él hace, que es que hasta último momento la victoria era para Hillary, estaba casi consolidada en la creencia popular, y que en realidad Trump gana gracias al sistema electoral estadounidense con muchos menos votos que Hillary, pero lo que estuvo detrás fue el derrumbe de Hillary, ¿no? En estados que eran tradicionalmente demócratas. No porque hubiera una ola de fascismo en los Estados Unidos, sino un rechazo del establishment por la abstención masiva, más un voto como protesta conquistado por un líder como Trump, demagogo, populista, entre comillas, populista, ¿no? Y sin embargo los medios, ante su victoria, tildaron inmediatamente a Trump de fascista. Pero lo que va a decir Traverso es que son análisis muy superficiales, enfocados en su personalidad, enfocados en la figura de Trump, ¿no? Porque justamente remite a esos líderes, ¿no? Se presenta como un hombre de acción, mega machista, que exhibe la virilidad, es intolerante, bueno, por supuesto xenófobo, llegando incluso a reivindicarse como el hombre blanco que vuelve después de años de gobierno de Obama a poner como las cosas en orden. Sin embargo, se reivindica como defensor de las clases populares, ¿no? Trump se reivindica como defensor de las clases populares golpeadas por la desindustrialización. Lo que va a decir Traverso es que también esto es un error porque justamente el fascismo no se reduce a la personalidad del líder. No es solo eso. Sino que detrás de Trump, lo que va a decir Traverso en el 2016, es que no hay un movimiento fascista, sino que esta lucha personal de Trump contra el establishment es una paradoja por justamente ser el candidato del Partido Republicano, cuyo pilar es el establishment, ¿no? Y en el plano político implica justamente un viraje a la derecha, pero que en lo socioeconómico es ecléctico, porque era proteccionista y neoliberal, es decir, que si bien propone el fin del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con México, busca la reducción de impuestos y la privatización de los servicios sociales, ¿no?
El fascismo clásico, se sostuvo siempre en la idea de comunidad nacional o racial. Trump, sin embargo, reivindica el individualismo, el darwinismo social, digámosle, ¿no? Como es esto que decíamos antes, el resentimiento del hombre blanco que se terminó convirtiendo en minoría, que comprende que se terminó convirtiendo en minoría. Claro, él apela a un Estados Unidos como cuna de la inmigración en un momento histórico que Estados Unidos se convirtió en la cuna de la inmigración, o sea, que todo el mundo migraba y era fuente de trabajo a Estados Unidos, y apela a esa sociedad como dijiste vos, esa minoría que se sintió aislada y reducida ante tanta llegada de inmigrantes. Por eso elegí poner este tuit que fue al inicio de la pandemia, ¿no? Y ahí está traducido, que dice: a la luz de los ataques del enemigo invisible, así como de la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos. Bien. Exacto, es tal cual. Traverso justamente sostiene que Trump no es que no tenga rasgos fascistoides, sino que hay que analizarlo dentro de una perspectiva histórica, ¿no? Por ejemplo, que en su defensa de las clases populares golpeadas por la desindustrialización, no denuncia al principal responsable de esa industrialización, que es el capital financiero, sino que termina buscando chivos expiatorios, ¿no? Y uno de los ejes más distintivos es que justamente Trump no presenta un programa político. Y esa es una distinción abismal con el fascismo clásico, que proponía una alternativa global en años de entreguerra, es decir, un proyecto de sociedad. Trump, por el contrario, no propone, según Traverso, ningún modelo alternativo. En esta comparación que él hace, sostiene que el fascismo clásico surge en la época de profundo intervencionismo del Estado en la economía, pero sobre todo en la economía, que de diferente modo era compartido por otros modelos como el New Deal en Estados Unidos o el modelo de la Unión Soviética. Sin embargo, Trump aparece en la época del neoliberalismo, ¿no? Una época neoliberal de auge del capitalismo financiero, de la individualidad, y como tal encarna esa idea. Pero la victoria de Trump, según Traverso, se enmarca justamente en un contexto internacional que cuestiona por derecha los poderes establecidos. Sin embargo, lo hace de una forma heterogénea, ¿no? Y es esta cuestión de dónde van a terminar estos movimientos, cómo los categorizamos. Y retomando todo esto, pero hablando de las causas del surgimiento de estas nuevas derechas, esto lo adelantaba Gaby, hoy los procesos de los hombres de Estado se definen a sí mismos como administradores, ¿no? Como pragmáticos, posideológicos. La política pareciera que dejó de encarnar valores para tornarse en un lugar de gobernabilidad y distribución del poder. No se combate por ideas, sino que se construyen carreras. La antipolítica, según Traverso, es otra de las causas fundamentales del surgimiento de estas nuevas derechas, y que surge de la decadencia de la política justamente vaciada de contenido. Por eso la alternancia en el poder termina no generando modificaciones sustanciales. Y creo que este punto es como clave, ¿no? Y un tema no menor es que con el avance de estas derechas se empieza a imponer agenda. Y bueno, creo que esto lo vivimos, en esta campaña, por ejemplo, lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Una constante resignificación de sentido que se da en los medios de comunicación y el rol que cumplen los parlamentos, ¿no? Que quedaron reducidos a ser siempre escribanías, según lo que dice Traverso, en simple escribanías de leyes elaboradas por los poderes ejecutivos. Para Traverso, el posfascismo, o sea, estas nuevas derechas, pretenden llenar el vacío con políticas reaccionarias, profundamente reaccionarias y socialmente regresivas. Frente al descrédito de la política, frente a esta antipolítica, propician un modelo más
plebiscitario que suprime la deliberación colectiva, en esto que hablamos de cuando arrancó la clase de los debates, ¿no? En una relación justamente entre el pueblo y el líder. Los rasgos comunes, ¿no?, de estos movimientos posfascistas, bueno, el despliegue de la xenofobia como eje, en Europa, por ejemplo, la islamofobia, el autoritarismo, la idea de seguridad, el fascismo clásico, más allá de sus diferencias, tenía la ambición de fundar su política sobre un nuevo proyecto y una visión de mundo, ¿no? Se pretendía a sí mismo revolucionario, buscaba, y acá siempre las alarmas, buscaba la tercera vía, entre el liberalismo y el comunismo. La preocupación de las nuevas derechas no es esta. Esa retórica desapareció en su mayoría, aunque el machismo, o mejor dicho, el antifeminismo, por ejemplo, sigan siendo, bueno, nada, moneda absolutamente corriente. Pero, por ejemplo, en Francia, las derechas radicales pretenden defender los derechos de los homosexuales y las mujeres ante el credo islámico, pero promover abiertamente que las mujeres vuelvan a los hogares, porque comprenden que justamente que pedir que las mujeres vuelvan a los hogares termina siendo anacrónico, no pueden pedir eso, aunque tienen su buena dosis de misoginia, ¿no? Hoy en día la principal característica del posfascismo, según Traverso, radica en la coexistencia entre la herencia del fascismo y estos nuevos elementos que no pertenecen a la tradición del fascismo clásico. El siglo XX tenía como grandes partidos de masas, ¿no?, dotados de una base ideológica, una base social, una estructura nacional, arraigo en la sociedad civil. Hoy, en cambio, no necesitan esas corazas de ideología, sino que el estilo se vuelve como cada vez más importante mientras la ideología se va borrando, ¿no? Él lo pone en términos de estilo contra ideología. El discurso nacionalista tradicional se desplazó de la nación, no está más en la nación, y se vira hacia la identidad nacional, lo que es retomado justamente por las derechas para plantear una idea xenófoba en pos de la seguridad nacional, ¿no? Y que el gran, si se quiere, triunfo de estas nuevas derechas es que han logrado que esas ideas se adapten a las instituciones, ¿no? Las dos capturas como son bastante anecdóticas, ¿no? Lo del gobierno en Villa Azul, esto fue cuando empezó la pandemia y habían hecho el cerco porque habían surgido contagios en Villa Azul, bueno, y Bullrich diciendo, ¿es derecha stalinista o izquierda fascista? Bueno, ¿cuántas categorías se metieron en un videograph? La verdad que son muchísimas. Y bueno, y Carrió diciendo que la vacuna rusa es un peligro, ¿no? Y acá, esta es la parte que a mí me vuelve loca del texto, que es que, ¿cuál es la alternativa, no? ¿Qué pasa del otro lado? Bueno, en cuanto a la izquierda, sostiene Traverso que aquellos que todavía mantienen el discurso son que la izquierda que mantiene el discurso que mantenía en la entreguerra ya se convirtieron, y usa esta palabra, se convirtieron en sectas. Fuerte. Y las izquierdas que buscan adecuarse al mundo actual son las que dejaron atrás esa retórica, porque en el mundo neoliberal la defensa del Estado parece una actitud subversiva, ¿no? Entonces es como que la izquierda se corrió para la derecha, se corrió un poco más para la derecha, ¿no? Entonces, y este es otro de los debates que surgen del texto de Traverso, ¿los conceptos de derecha e izquierda siguen siendo válidos entonces? Bueno, ayer en ese videíto de La Nación con los candidatos, el que dijo que las izquierdas y las derechas, ya la categoría de izquierda y derecha no sirve más, es Gómez Centurión, así como lo escuchan. Sí, perdón, Romina, te interrumpo. También alguien que había dicho que izquierda y derecha eran categorías perimidas también fue la misma Cristina Fernández de Kirchner en el 2016, me parece, 2017.
Qué paradójico, ¿no? Que lo diga Cristina y Gómez Centurión. O sea, eso da a entender que efectivamente algo pasa con estas categorías, ¿no? Igual puede ser que el autor también esté analizando lo que en Europa se llama izquierdas, que de izquierdas no tiene nada, porque si Pablo Iglesias es izquierda, yo el otro día escuché en la televisión española que los del PP acusaban de gobierno radical al PSOE, y digamos, no hay nada más burgués que Pedro Sánchez, creo, a esta altura del partido. Y es como que en realidad en España no quedó izquierda porque, digamos, incluso los sindicalistas, aunque tienen una actitud moderada, justamente tienen una actitud moderada, tendrían que estar prendiéndole fuego a Madrid porque cada vez en Madrid hay más ricos y cada vez hay más gente, como ellos le dicen, en el paro. Y ellos dicen, bueno, está bien, no les vamos a pedir que aumenten digamos, lo que acá sería el salario mínimo. Y es como, dale, hermano, si vos sos un sindicalista, lo mínimo, o sea, por no generar un aumento del desempleo, no podés decir, no, nosotros no vamos, dadas las circunstancias económicas que tiene el país, no vamos a pedir que aumenten el salario mínimo. Entonces, no hay izquierda, o sea, entendido incluso desde la categoría histórica de izquierda en España. Me parece que en Europa toda pasa eso, los que se presentan como izquierda, de izquierda no tienen nada, y apelan al nombre como una, digamos, como el escudo de un equipo de fútbol, nada más. Bueno, Traverso va a decir algo similar. Él lo que va a plantear justamente es esto de que la defensa del Estado termina apareciendo ante estas nuevas derechas como una actitud subversiva, ¿no? Y que esto justamente pone en entredicho la bipolaridad entre izquierda y derecha y si efectivamente estos conceptos siguen siendo aplicables. En ese sentido, él va a tomar el ejemplo de Francia, ¿no? Donde dice que Macron marca el nacimiento de un tipo de populismo que no es ni fascista, ni reaccionario, ni nacionalista, ni xenófobo, pero se presenta a sí mismo como justamente un hombre emancipado de las ideologías del siglo XX, ni de derecha ni de izquierda, lo que hace que modele el discurso para seducir a ambos, ¿no? Gobierna casi por decreto y reafirma el poder del Ejecutivo siendo desde una pose carismática que encarna el populismo liberal libertario. En este sentido, Macron no es más que la expresión de ese momento liberal donde prima el individualismo, la competencia, y eso es justamente lo que exaltan, ¿no? Hay como un apelativo a que somos un conjunto de individuos que terminamos compitiendo, ¿no? Que ese es nuestro rol, competir. Con un elemento que es novedoso y que no es menor, que es la conquista del espacio público, ¿no? Las marchas, todas las marchas que hemos visto desde hace tiempo y que son por ahí las marchas que no nos apelan a nosotros y que están ahí y que suceden. Y no es menor, ¿no? Porque negar esa conquista, la conquista del espacio público, es negar el carácter popular por provenir de sectores que podríamos entender de derecha, ¿no? Nos lleva a subestimar el rol político de esos movimientos. Y esto es retomando un poco lo que decía Joa, ¿no? De no comprendamos a ese pueblo como algo estático. En el imaginario utópico del siglo XX, el fascismo competía con el comunismo presentándose como alternativa, ¿no? Sin embargo, en el 89 se cae el muro de Berlín, pero no se cae el muro de Berlín para el estalinismo, sino que tiene sus repercusiones, y una es que la socialdemocracia se va a ir corriendo cada vez más a la derecha, y no va a tener grandes distinciones con la centroderecha. Por eso desaparecen las sustanciales diferencias, ¿no? Entre las dos propuestas. Y que el lenguaje para apelar al trabajador, entonces, termina quedando medio vacante. Ya no hay un antagonismo entre fascismo y comunismo, porque el comunismo, según Traverso, lo que dice es, no existe más. Por eso el posfascismo y el neofascismo pueden apelar al trabajador. Lo pueden hacer porque ese lugar está vacante, ¿no?
Me parece que acá el texto demuestra, se muestra bastante europeo, ¿no? Y quizá con una mirada muy limitada con respecto a otras latitudes, porque me parece que acá en Latinoamérica hay otras formas de representación, hay otros movimientos que, digamos, terminan siendo exactamente lo contrario a lo que está diciendo Traverso. Nada, señalar eso del texto que en varios aspectos, digamos, pero en esto está muy marcado. Igual es cierto que todos apelan a lo mismo, que es al no, o sea, la gente no quiere reconocerse obrero. Es generalizado, la gente no quiere reconocerse obrero y pobre. Entonces, cuando hay un discurso que apela a otro proyecto o a otra realidad, es obvio que va a calar hondo porque en realidad la gente no quiere reconocerse de ese lado y por eso, en definitiva, digamos, la izquierda perdió, según Traverso. Yo igual, digamos, discutiría si es solamente en Europa, si es acá también lo mismo. Perdió, digamos, el encaje digamos, en el sector obrero o en la clase obrera, porque en realidad la gente no quiere reconocerse como perteneciente a esa clase y trata, digamos, y consume o acepta, digamos, los planteos. O sea, nadie puede entender cómo alguien que pertenecía a la provincia de Buenos Aires en el 2015 compró, digamos, el planteo de Macri. Si vos sos pobre, ¿cómo vas a aceptar lo que te viene a decir a alguien que, digamos, hizo su fortuna o viene de una familia que hizo su fortuna digamos, a través del Estado? Y, digamos, la gente, o sea, aceptó eso, aceptó ese discurso. No es que uno los minimice o... A mí me parece que también tiene que ver con la necesidad, que apelan digamos, al no reconocerse como parte de algo digamos, y a que en definitiva hay una parte de la política o de una parte digamos, de las ideas que no los interpela más. Para mí, digamos, en este momento, de hecho, si no el Partido Obrero y la izquierda, el Frente de Izquierda, digamos, ¿por qué no apela ¿por qué no gana gente, digamos, en el sector obrero? Porque la gente no quiere reconocerse parte de eso. O sea, o sea, perdió la identificación de eso. Esto... Canales históricos de representación de esa identificación. Me parece que la identificación obrera siempre fue una identificación en disputa, digamos, ¿no? No porque te reclames de izquierda, necesariamente hacia vos van a ir los obreros. O sea, eso históricamente no pasó. Me parece que sí, lo que está en discusión en el texto de Traverso, aunque concuerdo con el texto, con lo que dice Joana, una lectura muy europea, lo que está en discusión es el horizonte de expectativas. O sea, no hay una posibilidad, y eso lo vamos a ver luego con un texto un poco depre, pero que vamos a ver sobre el final de la clase, sobre, ahí Yamil me va a ayudar con el nombre del autor, que es justamente la imposibilidad de discutir el orden dado, ¿no? El capitalismo triunfó después del 89 y lo único que queda es apelar a cierto reformismo. Lo máximo que podemos discutir son, en vez de laburar 40 horas semanales, laburar 6, que está buenísimo, digamos, ¿no? Eso ya es una discusión absolutamente rupturista del sistema. Pero, porque acá estamos discutiendo si hay que abolir las indemnizaciones, ¿no? Entonces, discutir 6 horas es un montón. Pero nadie está discutiendo por fuera de los marcos del sistema. Y eso es lo que me parece que apela a la idea de la ausencia de las izquierdas, ¿no? La izquierda como la que llevó el horizonte más allá, que eso lo dejó de hacer después del 89, incluso antes. Bien. Bueno, eso. Traverso lo que sostiene, entonces, es que los movimientos de resistencia, ¿no?, ante estas nuevas derechas, están siendo incapaces de esbozar una nueva utopía. Lo ponen en esos términos. Justamente porque los movimientos sociales se encuentran desconectados a través del mundo, y él lo explica como resultado de la derrota de las revoluciones, ¿no?, del siglo XX, y como una desarticulación que tiene causas socioeconómicas ligadas a una nueva forma de capitalismo global y financiero, por supuesto.
Los nuevos movimientos sociales justamente no están completamente desconectados, va a decir él, que si bien están desconectados no completamente, sino que hay una memoria obrera, pero se comprende que no basta con reivindicar esa memoria, sino que justamente habría de última que inventar algo nuevo, como estas categorías, porque hoy el espacio occidental de la memoria está dominado por el recuerdo de las guerras, ¿no? y de los genocidios, sobre todo el Holocausto, pero, y esto sí me parece un punto como interesante, ¿no? Que él dice que justamente esta memoria está institucionalizada, ¿no? Por la industria de la cultura, y que la memoria del Holocausto ya no parece cumplir una función educativa y unificadora. Básicamente porque los judíos ya no constituyen una minoría oprimida, y además el Estado de Israel contribuye justamente a identificarlos como el Estado opresor. Si bien esto obviamente es una memoria centrada, tal como lo decía Joa, en los genocidios ocurridos en Europa y no toma en cuenta, por ejemplo, la historia del colonialismo, ¿no? El antisemitismo, por ejemplo, lo que va a decir Traverso es que sigue, pero ya no en contra de los semitas judíos, sino contra los semitas árabes islámicos. Y esto ocurre en Europa cuando se habla del Islam como un todo, ¿no? Como un todo igual. Hoy no existe una religión política o secular que intente reemplazar la religión como lo hubo en el siglo XX. A lo sumo hay una especie de, entre comillas, religión de mercado. Y después lo que va a decir es que justamente la cultura tradicional de la izquierda, que consideraba a la clase obrera, ¿no? Como sujeto social y económico, a esa idea del obrero fordista, ¿no? Que era motor del proceso, de emancipación, bueno, ya no corresponde a la realidad, ¿no? Porque la pregunta que hacemos siempre, ¿no? Como ¿dónde está abarcada la situación, por ejemplo, de un chico que trabaja en Globo, ¿no? No es un obrero fordista. O un administrativo en una oficina que trabaja, no sé, 8 horas. ¿Es obrero? ¿Es igual de obrero? ¿Tiene las mismas necesidades? ¿Tiene otras demandas? ¿Cuáles son sus demandas? Es decir, hay un momento de transformación del trabajo que también lleva a la transmutación histórica, sobre las que se asienta la base de esto que decía la compañera, sobre las que se asienta la base de la conciencia, ¿no? La clase obrera ya no se identifica con estas izquierdas, y por ejemplo, también gran parte de esa clase obrera termina votando a estas nuevas derechas. Ese más es el texto de Traverso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar, comentar. Los escucho. A mí me hace un poco de ruido el análisis que hace sobre Trump, Traverso. Realmente Traverso dice que Trump nunca puso en cuestión al sector financiero. Nunca lo denuncia como el responsable de la desindustrialización, sino que busca chivos expiatorios. Sí, en realidad, para mí, Trump es el quiebre de la oligarquía estadounidense también hacia su interior. Y cuando él habla, yo lo he escuchado hablar y lo he leído hablar sobre las élites, cuando habla de las élites globales, para mí ahí es una referencia indirecta hacia los sectores financieros, y por eso recibe el ataque de los medios de comunicación masivos en Estados Unidos, que sabemos que tiene a los sectores financieros atrás. Para mí, para analizar a Trump, esto es una opinión personal, hay que ver a la Detroit quebrada post-2008, a esos sectores, al parque automotor estadounidense, y no solo al yanqui blanco que se siente aislado, sino al yanqui que se quedó sin laburo, que laburaba en la Ford, en ese tipo de lugares. O sea, para mí Trump representa un poco esa lucha intraoligárquica estadounidense entre sectores proteccionistas, industrialistas y élite financiera globales. Estoy pensando que son oportunistas, Leandro.
son gente que aprovecha, digamos, porque en realidad todos, lo que decía la profesora con respecto al fascismo clásico y al posfascismo, en realidad nadie se requiere reconocer fascista porque en realidad tiene toda una carga histórica negativa el fascismo. Pero al apelar, digamos, a algunos contenidos del fascismo que uno podría vincular con el fascismo, en realidad lo que están demostrando, digamos, es que, digamos, son estrategias adaptativas, si se quiere. O sea, ellos van, digamos, tomando lo que más, digamos, les pueda servir. Por ejemplo, bueno, el profe hablaba de Vox. Vox no te va a decir nosotros representamos al franquismo de manera abierta, porque se queda... No, de manera abierta en el sentido de que no es que van a venir con Primo, o sea, con Primo de Rivera, etcétera. Pero en realidad siempre lo tienen ahí presente, no lo ocultan. Y eso es lo que tiene de ambiguo. Por eso yo decía, no es que uno subestime a la gente en el sentido de que no saben lo que eligen o no saben lo que votan, sino que justamente es la conjunción de ideas distorsionadas más la necesidad material, si se quiere, lo que conduce a la gente, digamos, a cosas locas. O sea, incluso yo misma reconozco, o sea, yo en mi vida iba a votar un peronista, pero dadas las condiciones de que me encuentro con que o Macri o Scioli, y te meto en el sobre Scioli, no me importa, o sea... Bienvenida, compañera, bienvenida. Yo quería decir una cosa, o sea, sobre esto. De hecho, en mi casa somos súper antiperonistas. Y, digamos, con Alejandro, digamos, lo he cargado y todo, pero ante el, digamos, hasta desde una cuestión racional, o sea, uno termina tomando decisiones que van en contra de las propias ideas. Me parece que tiene que ver con que justamente Trump, lo que decía Leandro, se sirve de apelar a toda esa gente, a esa masa, que es la que realmente vota, porque en realidad el migrante mexicano o el migrante guatemalteco no vota. Entonces, ¿qué hace? Apela al que se quedó sin trabajo en Detroit para decir, bueno, yo voy a aplicar medidas proteccionistas para que volvamos a ser Norteamérica una nación fuerte y poderosa como hemos sido siempre. Y en realidad es mentira, porque está también atado en manos por, digamos, por los capitales chinos que están adentro de Estados Unidos. Entonces, tiene esa cosa de que, bueno, en realidad, como diría Marx, los políticos en definitiva son, digamos, administradores o representantes de la oligarquía financiera. Y Macri o Trump no dejan de ser eso, digamos. Los administradores que la oligarquía financiera o el capital pone para que lleve adelante las medidas que necesitan tomar. Perdón, ¿puedo hacer un comentario sobre el tema de los chivos expiatorios? Yo creo que justamente en ese punto sí hay una similitud entre el postfascismo actual y el fascismo clásico, ¿no? O sea, a ver, digamos, la demonización y deshumanización de los judíos que hacía el nazismo clásico era un chivo expiatorio, era la búsqueda de un chivo expiatorio, ¿no? Obviamente no tiene el mismo cariz, pero en ese sentido no sé si el texto lo estaba marcando como una diferencia o como una similitud, pero me parece que es una similitud. No, él lo marca como la similitud, justamente esa y hace la comparación con el tema de la inmigración, etcétera, ¿no? Por eso él dice que justamente que Trump utiliza estos chivos expiatorios para no denunciar al capital financiero. Esa es la postura de Traverso. Sí, ahí entendí, perfecto. Pensé que lo había marcado como una diferencia, perdón. Yo digo una cosa cortita, yo estoy de acuerdo con esto que plantea Leandro, con esta apreciación crítica del texto de Traverso con respecto al análisis de Trump. En varios discursos Trump se manifestó anti-Wall Street y lo dijo en estos términos, anti-Wall Street. No habló solamente de actores globales o sujetos más etéreos, y creo, al igual que lo planteaba Leandro, que tiene que ver con una fractura de la clase dominante y un sector que logra leer su propia crisis, básicamente, ¿no? Una búsqueda de recomponer la crisis de hegemonía, no solamente
en términos económicos, sino en términos fundamentalmente políticos, ¿no? Entonces, es una búsqueda de recomposición. Y creo que también es importante señalar las características que tienen estos líderes de derecha, de las nuevas derechas, y la composición social, lo que reflejan, ¿no? Lo que buscan representar y lo distintos que son como sujetos a quienes buscan representar. Esto que planteaba la compañera, que es muy distinto al caso del fascismo clásico. Tienen un origen claramente al interior del establishment, las nuevas derechas, ¿no? Milei no es un líder popular que representa a aquellos y aquellas que sufren la propia crisis del neoliberalismo y los efectos de la pandemia, etcétera, etcétera. Es un outsider de la política que es parte del establishment y que entiende que hay que tener un discurso anti-establishment o muy crítico para recomponer la hegemonía del establishment. Me parece que es una característica que tienen todos estos líderes de derecha y que, bueno, es muy distinta a también la estrategia política de construir un discurso que sea un articulador. Por eso tiene algún sentido llamarlos populistas, ¿no? Esto de que son articuladores a través de un discurso y logran movilizar votantes, pero solo movilizarlos en términos pasivos, ¿no? Es una movilización hasta cierto punto, muy distinta al fascismo clásico, que era una movilización activa, rupturista, y tanto el fascismo como el nazismo van a tener un origen popular. Eso es muy diferente a estos neofascismos, posfascismos, etc. Por eso la observación crítica de Leandro me parece clave porque da cuenta de esto, ¿no? De este elemento de análisis que me parece importante y que después lo vamos a ver cuando veamos el fascismo clásico con más nitidez. Y esto del origen que aporta ese está bastante claro también en el texto de Stulwarz, que es el otro que vamos a ver. Él lo menciona porque toca el caso argentino y el caso de Brasil, entonces hace una distinción, pero quería aportar también a lo que dijo ese que no sé si se dieron cuenta, pero desde que perdió las elecciones Macri, en todos los canales aparece hablando en contra del status quo. Él dice que es el que viene a romper con el status quo y es muy curioso que sea justamente él, ¿no? El que tiene ese discurso y el que lo plantea de esa forma. Es que él habla del status quo como del status quo populista, ¿no? Del peronismo. Yo supongo que habla de ese status quo. Sí, y otra cosa que yo discuto un poco del texto de Traverso es esta idea de que las nuevas derechas no tienen ideología. Yo no estoy de acuerdo con eso. Uno lo escucha a Milei, es un discurso puramente ideológico. O sea, no existe la realidad prácticamente del discurso de Milei. Que tenga un componente, fuertemente irracional y apele a la movilización a través de, bueno, el sentimiento, de estimular las emociones, de generar sensaciones. Eso no significa que no sea un discurso ideológico. No, el que no tiene un discurso ideológico es Larreta, por ejemplo. O sea, ahí está. Creo que esa es la diferencia entre el pragmático, el tecnócrata, el que se muestra como un post-ideológico, que creo que los Mileis se los terminan comiendo, se los terminan fagocitando, porque terminan apelando a las emociones en un momento en el que eso cala mucho más hondo. Y porque justamente eso es producto de la crisis. O sea, hay que inventar un discurso, inventar una realidad, porque es imposible para un Larreta o para un Massa aparecer con un discurso racional y decir que va a solucionar las cosas a través de la administración de lo que existe. Es muy difícil construir un discurso que seduzca, que se transforme en un articulador y que logre convencer a las grandes mayorías porque es imposible reflejarlo en la realidad. Por eso es más efectivo y se vuelve a imponer el discurso con una fuerte carga ideológica, simbólica y que apela a la disputa movilizada por las ideas. Igual también los dos están quemados por su propio pasado.
Y eso también influye, porque si uno piensa cómo se construyó el fascismo clásico, antes de, digamos, del fascismo no había, o tenías el discurso liberal o digamos, el socialismo o el comunismo en Rusia. No tenías, digamos, lo que la profesora planteaba como se presenta como una tercera alternativa. Tanto Rodríguez Larreta como Massa están, digamos, manchados por su propio pasado, entre comillas. Entonces, eso también los condiciona mucho al momento de qué discurso construyen cada uno. Rodríguez Larreta no se puede terminar de despegar de Macri y Massa no se puede terminar de despegar del peronismo y del peronismo, digamos, vinculado a Cristina. Entonces, por más que Massa tenga un perfil más parecido al de la UCD, sigue estando vinculada en la memoria de la gente con el cristinismo o con el kirchnerismo. Y me parece que, digamos, personajes como Milei lo que hacen es, digamos, ponerse como, bueno, yo soy la opción que va a combatir estas dos opciones tradicionales que nos llevaron a lo que somos ahora, o lo que estamos ahora. Bueno, y luego del texto de Traverso, nos encontramos con una pandemia además, ¿no? Que me parece que incluirla en el análisis, porque estamos hablando desde un presente también, con categorías de Traverso que son desde unos años. Me parece que en este último tiempo la pandemia podemos pensar que actuaba como un acelerador de los tiempos históricos, ¿no? O por lo menos eso es lo que se percibe. Habrá que verlo con una perspectiva histórica más adelante, pero por lo menos esa es la sensación que yo tuve, que en este último tiempo se aceleró, estalló todo. Y incluir también algunas, también en este, como decía antes, noto al texto un poco con un perfil muy europeo y mirando hacia Europa, porque en este último tiempo también hay en Latinoamérica contemporáneo, al inicio de la pandemia, hay un estallido social muy importante que había empezado en Chile, bueno, todo lo que recordamos, el golpe en Bolivia. Entonces me parece que acá la marea verde fue muy importante. O sea, también tener en cuenta esas cuestiones para analizar este presente, ¿no? De hecho, con respecto a lo que decía Joa, yo pensaba mientras lo releía, ¿no?, que este texto fue escrito en 2016 y el desenlace del gobierno de Trump también merece, incluso en el análisis que él hace de Trump con el desenlace de su gobierno, también merece otro análisis o enriquecer el análisis que hace Traverso. A mí me parece que lo más interesante del texto es justamente poner en cuestión esta idea de ojo cómo usamos las categorías, ojo con lo que incluyen las categorías, y si todo es lo mismo, nada es nada, ¿no? Esa idea me parece que es necesaria para, sobre todo también como movilizar esa estructura de poder empezar a pensar en categorías diferentes y no hacer esa traspolación que termina siendo dañina porque no nos deja comprender la complejidad de este tiempo, ¿no? Sí, pero déjame agregarte algo ahí, lo cual considero un problema de definición del texto tal vez, que es que el que domina, nomina, y el que nomina es que justamente demuestra con esa nominalización su dominio, digamos, ¿no? Y en ese sentido, que Milei llame a todos zurdos de mierda, claramente está dominando. O sea, no es que lo hace sobre la nada, es que, como vamos a ver más adelante, algo quedó del genocidio que se produjo en la Argentina, donde es validado y nadie dice nada, que todos digan zurdo de mierda. Digamos, pero a él lo llaman libertarios, ¿no? Como algo impoluto, nuevo, que no existe, no tiene relación con la historia argentina, nada, y no tiene otra denominación, ¿no? Parece que es necesario apropiarnos, tratar de pujar por la dominación del espacio simbólico y hegemónico de sentido, y decirle a este tipo, bueno, estamos discutiendo un poco esto del sentido de clase. ¿Es válido decirle facho? Creo que un poco haciendo la comparación y superando
y yendo a la comparación histórica, no. Pero nazi, tampoco. Pero de derecha, sí, claramente. ¿Por qué no lo podemos llamar de derecha? ¿Por qué no lo podemos llamar de ultraderecha? ¿Por qué no lo podemos llamar reaccionario? ¿Sí? Y podemos sumarle más categorías, ¿no? Históricas y del presente. Me parece que sí, Joa tiene mucha razón en la cuestión de la pandemia, que así como la pandemia reveló y sacó del closet a mucho anticiencia, tierraplanista, antivacuna, todo demás, el PRO lo que hizo y validó, y Milei es hijo del PRO, aunque le reniegue de Larreta, es que validó el discurso de gatillo fácil, de está bien que hayan matado a Maldonado, de la reivindicación de la dictadura, ¿no? O sea, sacó también a muchos fachos del closet, y en ese sentido es imposible pensar en un Milei sin antes un triunfo del macrismo, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que no solo es consecuencia, sino también es una profundización. Son diferentes, pero también hay una correlación de sentido en la búsqueda de un sector importante de la población en ese tipo de representaciones, me parece. Bueno. No hablamos de Brasil, pero Brasil también es un caso aparte que podríamos hablar una hora más, pero bueno, Sí, ya no hay más tiempo, ¿no? Ya viene, ya viene. En la clase que viene tenemos una hora más para charlar, incluido Brasil. Va a estar en el texto de Sturwell. Si quieren reprogramemos con referencia al cronograma de clases, que en la clase que viene continuamos con este tema, que sí es un prolegómeno para discutir entre guerras y fascismo y nazismo, así que estamos en el mismo sentido temático, no es muy diferente, y les recomiendo ir a las lecturas y obviamente y compartirnos lecturas, ¿no? Porque como decía Romy, es un texto que es contemporáneo a la llegada de Trump y es necesario renovarlo después de la experiencia trumpista, ¿no? Tenemos el de Stefanoni ahí para analizarlo el año que viene, por qué la derecha se volvió rebelde, por qué la rebeldía se hizo derecha. Así que bueno, gracias profesora Romy, por tu clase. Profesora Romy, ahora lo puedo decir, profesora Romy. Y gracias a todos. Está bueno que intervengan en el debate, abrir el debate. Gracias y vamos a ver cómo sale, si cantó Iorio o no. Al final, ¿quién cantó? Bueno, saludos. Chao, hasta la Gracias, próxima. profe. Chao. Nos vemos. Si cante Iorio sería el colmo, perdón. Chao.